Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el canal de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear este efecto que vemos aquí de tipo Parallax. Vamos a explicar un poquito lo que vendría siendo como este tipo de efecto abstracto. O como podemos ver aquí, por ejemplo, en mi escritorio, podemos notar que tengo como un fondo abstracto y es 100% hecho por mí. Solamente lo que hice fue que le apliqué un material de forma de lo que vendría siendo metálico. Le apliqué unas cuantas modificaciones para tener ese tono así como de dispersión, ¿no? Con la iluminación. Y entonces al final terminé entonces aplicándole lo que vendría siendo ese efecto así como llamativo, con desenfoque. Y esto por lo general se aplica más que nada a este tipo de trabajos. Si bien no es algo que tenga un uso práctico para proyectos como por ejemplo para clientes que se acerquen a querer tener este tipo de detalles, esto más que nada quiero que este tutorial tenga énfasis en qué podemos nosotros aplicar en estos materiales para hacer algo mucho más llamativo. Y si en caso tal están comenzando con Blender, pues es un fundamento bastante sólido para comenzar. Bien, así que antes de comenzar con el video, les insto entonces que les den like al video, se suscriban y compartan si les gusta, y si tienen alguna consulta o sugerencia pueden dejarlo en la caja de comentarios, que yo siempre ando pendiente de los comentarios y de poder entonces ayudarlos o por lo menos a yo guiarme sobre qué tipo de contenido seguir subiendo. Bien, antes que comenzar con lo que es la deriva de los nodos, vamos primero a entrar en detalle. Yo lo que hice fue que creé esta especie de objeto que vemos aquí en pantalla, aplicándole unos modificadores que se llaman deformación simple. En este caso lo que voy a hacer es que los voy a desactivar ambos a la vez y veremos que tengo esta forma en que veo aquí, que es como algo más o menos como una especie de circunferencias con bordes redondeados y que crean entonces ese alrededor que vemos aquí en pantalla, y le fui aplicando entonces obviamente esa deformación de esta manera. Entonces, para comenzar con el video, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a crear un nuevo archivo. Ok, entonces en esta parte voy entonces a crear lo que vendría siendo un cilindro. En este caso voy a darle un valor de 64 para que tenga 64 vértices. Voy a darle un radio de 2 y voy a darle un dip de 0.5. De esta manera tendríamos algo más o menos como esto. Entonces si yo aprieto control A, le doy a aplicar escala. Una vez que entramos entonces al modo edición apretando tab o en la pestaña de edit mode, voy a seleccionar la que es el apartado de bordes. Y entonces apretando Shift y Alt igualmente tanto abajo como arriba, podré entonces ver que ya selecciono ambos bordes, y sería cuestión de apretar Control V para entonces seleccionarle un borde de esta manera. Vemos que aquí nos sale una pestaña que es la que nos da la deriva del detalle de nuestro borde. Nosotros podemos darle ese valor de forma tanto manual como vimos aquí, o un valor determinado como lo vemos de este lado. En este caso le voy a dar 0.3. Bueno, creo que es demasiado, voy a darle un valor de 0.25 de esta manera. Y entonces aquí segmentos le voy a dar un valor mayor de esta manera para más o menos lograr algo como esto. Un valor de 4 creo que queda bien. Y ahora voy a salir del modo edición y ya tendríamos entonces lo que sería, pues bueno, nuestra pastilla, ¿no?, que tengo aquí en pantalla. Entonces una vez que ya tengamos entonces este precepto entendido, para yo crear esa silueta que ustedes vieron al inicio del video, lo único que voy a hacer es lo siguiente: voy a apretar entonces G y apretar Y para colocarlo más o menos a un costado de esta manera. Y si yo me voy apretando Tab a ir al modo de edición, voy a apretar más o menos de esta manera, voy a apretar Alt, E y S. Ok, entonces voy a esperar un momento que se aplique de esta forma: Alt, E y S.
y veremos que en efecto nos crea esta especie de rosca que vemos aquí en pantalla. Y esto es más o menos como un comando de copiado en secuencia, obviamente teniendo en cuenta el origen de nuestro objeto. Y bueno, esto va más que nada dando la circunferencia hasta lograr este tipo de acabado. Esto hay que tenerlo en cuenta más que nada cuando el objeto en sí está mirando hacia la pantalla. Por ejemplo, veo que si yo lo dejé de esta manera, está mirando como justamente la perspectiva en la que yo lo miré. Por ejemplo, si yo aprieto Control Z para echar para atrás y en vez de estar de este lado me voy a colocar en esta perspectiva, voy a apretar Alt, E y S. Y veremos que ahora la silueta se crea de forma inversa. ¿Por qué? Porque estamos viendo justamente esta parte de la pantalla. Ahora bien, yo no quiero que tenga esa forma inversa de esa manera. Quiero que sea recta. Para nosotros entonces corregir ese efecto, lo que hay que hacer es lo siguiente. Me voy aquí a la visión superior. Y entonces voy a rotar mi cilindro. Voy a rotarlo en el eje de Y, 90 grados. Y me voy a entrar a la opción edición. Y entonces apretando nuevamente Alt, E y S, de esta manera, veremos que ahora se nos aplica de esta forma lo que vendría siendo la silueta. Bien, entonces cuando ya tengamos ya nuestra forma en el centro, voy a apretar G y Y para colocarlo más o menos en esta altura, de esta manera. Y ahora voy a rotarlo en el eje de Y nuevamente y voy a apretar 90 para darle un ángulo de 90 grados. Entonces, una vez que ya tengamos entonces ya nuestra forma en esta posición, lo que voy a hacer es que voy a entrar al modo edición y seleccionando toda mi forma de esta manera, voy a apretar Alt, E y S y veríamos que ahora sí tengo mi forma ya directamente desde el centro de esta manera. Nótese que obviamente si yo voy aquí a la pestaña inferior, aquí podré entonces modificarle la cantidad de copias que yo quiera aplicarle a mi forma, ¿no? Por ejemplo, puedo darle un valor de 18, en este caso voy a darle menos, un valor de 14. Puedo también aplicarle la cantidad de vueltas que yo quiera en base a la referencia que tengo a mano. En este caso la dejo en 360, de esta forma. Y también puedo modificarlo también de esta forma. Puedo hacer que tenga una especie de twist de esta manera. También puedo modificarlo en el eje de Y. Podemos ver que también lo puedo también rotar desde su forma. Rotarlo también en el eje de Y. Y creo que en el eje de Z se queda también igualmente. También lo puedo rotar. Bien, entonces una vez que ya tengamos ya nuestra forma de esta manera, vamos ahora a ir creando lo que vendría siendo el material que lo va a representar. Antes que hacer eso, voy a crearle obviamente un par de iluminaciones para cuando ya apliquemos el material se pueda ver la referencia de forma correcta. Voy a duplicarlo un par de veces de esta manera, duplicarlo de este lado, también voy a duplicarlo de este lado de esta manera y voy a cambiar esto a Cycles para poder verlo de una forma más detallada. Entonces, una vez que ya tengamos ya estos parámetros ya logrados, vamos a ir entonces a abrir la pestaña de shader, ¿no? Voy a darle más o menos de esta manera y entonces seleccionando mi objeto voy a dar donde dice nuevo y veremos que obviamente nos sale como siempre lo que vendría siendo el nodo principal, ¿no? Que es el Príncipe FBSDF. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ya que quiero aplicarle un acabado como de cristal, voy a borrarlo y voy a darle donde dice Mix Shader, que este va a ser el nodo que va a fusionar los diferentes estilos de cristal, y voy a agregarle entonces un Add Shader. Ya le voy a enseñar ahorita mismo cuál es la diferencia uno de otro, y entonces voy a duplicar el nodo de Glass de esta manera. Entonces aquí tengo dos salidas, Add Shader y Mix Shader. Add Shader es la función que nutre lo que vendría siendo la fusión de dos materiales de esta manera. Vemos que aquí tengo obviamente lo que sería el acabado de cristal
Y podemos ver que en efecto tendría obviamente lo que vendría siendo en dos materiales que se entrelazan para entonces unir esa salida en base a un cristal. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con este nodo que tengo de este lado. Y si se fijan, el acabado es prácticamente el mismo. No hay una especie de control más allá de que solamente uno tenga una barra de factor y la otra tenga, pues obviamente no tenga nada al respecto. Y es que lo que pasa es que Add Shader funciona más bien como un determinante directo, es decir, para no tener que agregarle controladores o un factor de noise. Entonces, una vez que ya tengamos comprendido que Mix Shader es una función con factor y Add Shader es una función sin el trazo de factor, podemos entonces hacer lo siguiente. En este caso voy a apretar Alt y con clic izquierdo voy a desvincular mi nodo de Add Shader de esta manera. Entonces voy a colocar de la siguiente forma en la siguiente conexión. Voy a separar también esta salida de nodo y lo voy a dejar de este lado. Una vez que ya tengamos entonces estos dos nodos de Glass ya entonces vinculados en Mix Shader, voy a duplicar nuevamente mi nodo de Glass y lo voy a dejar aquí en la parte superior de esta manera. Y entonces con Add Shader, en vez de volver a vincular otro nodo de Mix de esta manera, lo que voy a hacer es que lo voy a colocar justamente con un Add Shader porque no necesito otro vinculante que entonces me permita entonces hacer esa unión de esa manera. Y entonces con factor liberado puedo entonces manipular el factor de los colores de una forma más determinada. De momento lo que voy a hacer es lo siguiente para lograr ese efecto de un vidrio más realista o con una tonalidad de cáusticas. Voy a cambiar estos valores de blancos y los voy a colocar en un tono de verde, rojo y azul para una translucidez mucho más completa. Voy a dar este en el valor de RGB rojo 2 y green y blue en 0 y voy a hacer lo propio con cada uno de los colores. Aquí en red, en vez de dejarlo aquí me dejarlo 0, voy a dejarlo también aquí en 0 de esta manera. Y aquí entonces para dejar el valor en azul voy a dejar tanto el verde como el rojo en 0. Voy a dar entonces el azul en 2 y tendríamos algo más o menos como esto por el estilo. Y entonces para nosotros jugar un poco con lo que es la rugosidad, voy a darle un valor de 2 a cada uno de mis nodos de vidrio de esta forma. Veremos que ahora tengo como una especie de semiplateado, pero que todavía sigue siendo translúcido. Creo que incluso puedo darle un valor de 0.1 a cada uno. Si se fijan, cuando yo voy cambiando el valor, por ejemplo este último lo dejo en 0.2, veo que el azul se atribuye más tonalidades y es porque obviamente una rugosidad predomina sobre las otras que estamos viendo en pantalla, en este caso el rojo y el verde. Voy a hacer lo mismo y lo propio con el verde, en este caso 0.2. Veo que ahora es el verde que predomina en esa transparencia, ¿no? En esa predominancia de colores. En este caso voy a dejarlos todos en un valor de 0.1. Y entonces donde dice IOR, que es el valor de lo que es la espesura, en base a la luminosidad de los cristales, voy a darle al primero 1.4. Vemos que aquí tengo ya una jugabilidad de tonos más interesante. Al segundo le voy a dar 1.45 y entonces al último le voy a dejar un valor en 5. Y ahora en teoría ya tendríamos una tonalidad de colores de vidrio mucho más realista que lo que sería pues solamente dejando el valor de Glass de forma predeterminada. Esto ya lo habíamos visto en un video tutorial anterior que les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo puedan utilizar, pero este sería más o menos el efecto que yo quiero lograr. Entonces, una vez que ya tengamos entonces mi efecto de esta manera, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una cámara
Entonces, bloqueando el candado, que es la liberación del movimiento de la cámara, voy a dejar esto más o menos de esta manera. Voy a activar donde dice Render Region de esta forma, y entonces voy a donde dice renderizar. Y ya tendríamos entonces ya nuestro acabado. Aquí es muy importante tener en cuenta que obviamente el principal protagonista de lo que es este acabado de iluminación es obviamente las luces que dejamos al inicio del video. Esto los puedo colocar, por ejemplo, un poco más delgado para que no tenga tanto protagonismo. Tal vez podamos ocultar o mostrar más iluminación o darle una fuerza más baja, por ejemplo, en vez de ser 400 que sea 100. Igualmente la iluminación aquí lateral puedo estirarla hacia arriba y puedo darle un valor más bajo, tal vez un 50. Obviamente esto teniendo en cuenta que obviamente al ser un elemento transparente pues va a jugar bastante con lo que es ese valor, ¿no? De esa manera. Bien, vamos ahora con el siguiente ejemplo. En este caso yo no lo voy a borrar, sino que solamente voy a apretar H para ocultarlo. Y ahora voy a crear otra vez exactamente la misma interfaz que vimos al inicio. Y en este caso, para crear, por ejemplo, vamos a jugar un poquito con lo que vendría siendo un torus. Veo que si me acerco, voy a darle un valor de 64. Aquí un valor de 48. De esta manera. Y entonces para nosotros lograr esto, voy a darle un Shade Smooth con clic derecho. Y voy a darle entonces un modificador de deformación donde dice Simply Deform, de esta manera. Y veremos que se nos deforma más o menos la rosquilla de esta forma. Esto podemos duplicarlo un par de veces más. Voy a duplicarlo donde dice duplicar. Veremos que obviamente la fuerza de la deformación se muestra cada vez más fuerte. Pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. En vez de nosotros ubicar lo que sería una deformación todos en los comandos en X, voy a darle una deformación en Y y una deformación en Z, pero con un valor mucho más cargado. Tal vez un valor de 180 grados, aquí un valor de 270 y aquí un valor de 90. De esta manera veremos que aquí tengo una deformación mucho más marcada. Vemos que todavía tiene como una especie de pliegue muy mal formado. Voy a darle control 2 para poder subdividir esa superficie. Y entonces ya sería cuestión pues obviamente de deformar a nuestro gusto lo que vendría siendo esta forma, ¿no? Obviamente si yo esto lo renderizo y le coloco el material que hicimos al inicio, tendríamos un acabado bastante interesante de esta manera. Voy a rotarlo un poco más o menos de esta manera y ya tendríamos pues obviamente lo que es esta forma. Obviamente todo esto va más que nada de acuerdo a cómo ustedes quieran aplicar esa deformación. En este caso, para no tener que lidiar con ese mismo material, vamos a crear un nuevo material aplicando el mismo principio que hicimos al inicio, ¿no? Solo que en este caso, en vez de ser glass, vamos a aplicarlo con glossy. Con glossy sería algo más o menos parecido, solo que en este caso voy a darle una conexión aquí en glossy, uniendo estos valores. Entonces vamos ahora a aplicarle un render. Veremos que aquí tengo en efecto este efecto como así metálico, de esta manera. Y aquí podemos jugar obviamente con lo que son el roughness. Voy a darle todos un valor de 0.3 de esta manera. Y aquí por ejemplo tal vez darle un valor un poquito más celeste. Vamos a hacerlo más a ojo en este caso. Un valor aquí como más en rosado y un valor acá un poco más en morado de esta manera. Y aquí podemos ir jugando pues bueno obviamente con lo que es el anisotropy, que vendría siendo como la rotación de ese satinado en base al objeto. Voy a darle un valor de 0.4 acá y un valor de 0.8 de este lado. Y tendríamos un acabado más o menos como este que estamos viendo en pantalla. Esto obviamente podemos aplicarlo y podemos entonces ya ir jugando con lo que vendría siendo el desenfoque, ¿no? Vamos a buscar una forma que nos convenza más o menos. Tal vez vamos a torcer más nuestra forma. Y en este caso voy a torcerlo 170 grados más o menos así. Y ahora voy a renderizar.
Y creo que ahora sí se ve mucho más bonito, ¿no? Siento que ahora se ve como si fuera un acabado más llamativo. Si en caso tal ustedes sienten que tal vez no se ve 100% estilizado, pueden aplicarle otro valor de subdivision. De esta manera voy a darle un valor de 3 para que tenga un acabado mucho más pulido. Y entonces ya para finalizar, para dejar entonces ese acabado más realista o que tenga más valor, que se note que tenga más calidad, voy a aplicarle un depth fill. Obviamente para nosotros verlo en la cámara, en el objeto de sólido, voy aquí donde dice cámara, en depth fill, y entonces voy a ir en view display, donde dice limits, para nosotros ver entonces dónde queda ese desenfoque, ¿no? Veo que aquí sí obviamente acerco bastante mi valor a la cámara. Por ejemplo, aquí veo la cámara de este lado. Este es el nivel de desenfoque. Si yo acerco ese valor demasiado a la cámara, todo se desenfoca. En este caso yo quiero que se desenfoque más o menos llegando a esta parte de la forma, y entonces esto que está acá atrás se desenfoque bastante más y quedaríamos, voy a darle un valor de 0.9, ¿no? Para que entonces ese acabado quede mucho más desenfocado. Ya veríamos que bueno, que ya tengo lo que sería el enfoque de este lado y el desenfoque más a fondo. Bien, regresando ya entonces a lo que vimos al inicio del video, podemos ver este acabado que tengo aquí, que es como tipo cristalino. Veo que aquí tengo una deformación mucho más pronunciada, y podemos ver obviamente que aquí tengo lo que es la cámara, que es donde tengo la toma, que vemos aquí al inicio que tiene su desenfoque y tiene su translucidez, y obviamente también un acabado más llamativo. Bueno, si en caso tal ustedes sienten que tienen algo de curiosidad por cómo hice este acabado, aquí tendría la información. Le apliqué dos deformaciones. La primera deformación se la dejé en bending en 290 en Y, y la segunda deformación se la dejé en twist en X en 230. Entonces, una vez que ya tengamos ya entonces todos estos acabados, ya podemos ver ya en un inicio. Por ejemplo, si yo en este caso veo que si yo desactivo las dos pestañas, vemos que fue exactamente como yo hice al inicio del video, una formación de esta geometría. Y ya pues entonces ya quedaría cuestión entonces de ustedes poder crear arte prácticamente con cualquier concepto. Y eso es lo que yo considero que es incluso lo más interesante, porque podríamos crear arte con casi cualquier objeto que tengamos aquí dentro de Blender. Vamos a ver, por ejemplo, si yo me voy aquí donde dice Torus Object y donde dice Torus Node, vemos que aquí tengo una especie de nudo de esta manera. Puedo darle una resolución mayor. En este caso voy a darle una resolución de 150 y le doy control 2 para darle un suavizado y un clic derecho para darle un shade smooth. Y aquí vemos que tengo esta forma interesante de esta manera. Entonces le aplicaría nuevamente el mismo material que vimos al inicio del video, y veo que bueno, tengo una formación bastante interesante. Veo que las cáusticas funcionan bastante bien, y bueno, el desenfoque obviamente pues bueno, puedo jugar un poquito con el desenfoque para darle un enfoque a una de las partes de la forma, y lo demás lo puedo dejar tal y como está. Creo que incluso si lo pongo en una vista tal vez superior, entonces podremos lograr este acabado. Puedo moverlo también en una posición que yo considere me beneficie, tal vez algo como esto, y le doy entonces en renderizado y podemos ver este acabado así bastante interesante. Recuerden siempre, lo primordial es que aprender cuál es la diferencia entre el Add Shader y el Mix Shader, ver que yo fusioné estos nodos de glass para dar ese acabado como de cáusticos, y jugar con la rugosidad de cada uno de los valores, ¿no? De esta manera obviamente ustedes pueden ir jugando con esos valores. En este caso les recomiendo que jueguen con los números que tienen aquí en estas barras para poder entonces lograr esos acabados cada vez más interesantes. Eso obviamente depende ya de ustedes, de cómo quieran que quede entonces ese efecto.
Y nada chicos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video tutorial. No olviden cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. Saludos y nos vemos entonces en el siguiente video tutorial chicos. Cuídense, hasta pronto.